A ver. Buenas tardes con todos. Tengo un poco de dificultades con el tema de las diapositivas. Voy a presentarlos así en PDF porque se me sale distorsionado cuando lo hago en presentación de PowerPoint, ¿ya? Pero el tema es el mismo, así que no hay ningún problema. Bueno, soy la doctora Carmen Bardales del Hospital de Policía y el día de hoy vamos a tratar el tema de enfermedades tiroideas. ¿Ya? Entonces vamos a tratar el tema de hipo y hipertiroidismo. Vamos a dar unos segunditos, unos 2-3 minutitos hasta que se vayan uniendo sus compañeros, por favor, ¿ya? ¿Pueden observar la diapositiva, la primera diapositiva? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. El tema de la enfermedad a tratar es patología tiroidea. Vamos a hablar de estas dos entidades clínicas bastante frecuentes en la consulta externa que abarca de hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Me pueden escuchar bien, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar con hipotiroidismo, ¿no? O hipofunción de la glándula tiroidea. Por definición, es un estado clínico, el cual está determinado por un déficit tanto en la producción y en la acción de las hormonas tiroideas, ¿no? Con una disminución del efecto de estas hormonas a nivel de los tejidos. Y por lo tanto, esto va a condicionar un enlentecimiento de todos los procesos metabólicos del organismo. Como sabemos,
La glándula tiroidea tiene múltiples funciones metabólicas en diferentes órganos, entonces al haber una disminución en la secreción de estas hormonas, se va a ver enlentecido todos estos procesos metabólicos. En relación a la definición de términos, vamos a ver que el hipotiroidismo en relación al tiempo, al nivel y a la severidad de la enfermedad tiene múltiples manifestaciones clínicas. En relación al tiempo puede ser congénito, puede ser adquirido. En relación al nivel puede ser primario, puede ser secundario o terciario. En relación a la severidad puede ser clínico o subclínico, dependiendo de las manifestaciones clínicas. Si es un hipotiroidismo franco, marcado, con sintomatología clínica, pueden haber grados de hipotiroidismo según la severidad, como el cretinismo, el mixedema y el síndrome del eutiroideo enfermo, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, recordando en relación a la patología tiroidea, vamos a ver el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, ¿no? Entonces, en el hipotálamo tenemos a la hormona liberadora de la tiroides, que va a estimular a la hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis. Esta va a estimular a la glándula tiroidea y por lo tanto va a estimular la secreción de las hormonas tiroideas que se van a verter en la circulación sanguínea, ¿no? ¿Qué hormonas tiroideas? La tiroxina y la triiodotironina, ¿no? Conocidas como T3 y T4. Ahora, el exceso de producción de estas hormonas tiroideas van a realizar un feedback negativo y van a inhibir la producción de estas a nivel del hipotálamo anterior, ¿no? Por lo tanto, mandando una señal, una respuesta de que hay una secreción de hormonas tiroideas a nivel periférico para que pueda cesar la producción. Entonces, este es el eje hipotálamo-hipófisis tiroides en la mayoría de los pacientes, ¿no? Es el mecanismo funcional normal del eje tiroideo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que se alteran los pacientes que padecen hipotiroidismo. Para hablar de hipotiroidismo tenemos que conocer cuál es la prevalencia de esta patología. Como podemos ver acá en este cuadrito, es mucho más frecuente el hipotiroidismo subclínico en relación al hipotiroidismo y al hipertiroidismo. Está en un 4 a 5% y conforme avanza la edad es mucho más frecuente en personas de más de 50 a 60 años de edad, ¿no? En un 20%. En relación a varones y mujeres, está en una proporción de 3 a 1. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones. La prevalencia de hipotiroidismo también tiene que ver con los valores de la TSH y el diagnóstico que tenga el paciente, ¿no? De acuerdo a la clínica y de acuerdo a los valores de la laboratorio. Pero el hipotiroidismo central o secundario es mucho menos frecuente en relación al hipotiroidismo subclínico, en relación al hipotiroidismo primario. Uno de cada 1000 pacientes van a padecer hipotiroidismo central. La prevalencia es mucho más alejada, sobre 20.000 a 1 sobre 80.000 en relación a la población en general. Puede padecer un hipotiroidismo central. Estos son diferentes estudios en el cual se ha visto que los valores de la TSH y el diagnóstico que se le da, vamos a ver que es mucho más frecuente en los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico, sobre todo en mujeres, adultas mayores. En relación a la epidemiología, vamos a ver que el hipotiroidismo puede progresar con el tiempo, ¿no? Algunos pacientes que presentan valores de las hormonas tiroideas fuera del rango de la normalidad pueden permanecer estables por un tiempo, otros pueden recuperar espontáneamente el valor normal de la TSH, pero otros pueden desarrollar un hipotiroidismo primario franco. Se habla de una progresión a futuro con una tasa de progresión clínica de 5% al año. Pero esta tasa de progresión del hipotiroidismo subclínico a un hipotiroidismo primario se da o está en relación a un seguimiento en el tiempo, ¿no? Por lo menos 10 a 20 años, y está en relación con el dosaje de los anticuerpos. Si los anticuerpos antitiroperoxidasa son positivos, el 55% de estos pacientes tienen el riesgo de progresar a un hipotiroidismo primario franco.
Si tienen los anticuerpos negativos anti-TPO, un 33% de estos pacientes pueden progresar a hipotiroidismo primario grave. Pero ¿cuál es la población especial de riesgo? ¿No? Existe una población vulnerable que tiene más riesgo de padecer hipotiroidismo. Tenemos a las mujeres, sobre todo mujeres en el posparto, los pacientes que tengan antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune, antecedentes patológicos de irradiación, ¿no? Por alguna patología en cabeza y cuello, los pacientes que tengan un bocio difuso, aumento de volumen de la glándula tiroidea, los pacientes con antecedentes patológicos de la enfermedad de Graves-Basedorf, o pacientes que tengan algún otro tipo de tiroiditis, como la tiroiditis de Kerr-Weill o tiroiditis silente, ¿no? Entonces, estos son un grupo de riesgo de pacientes que pueden padecer hipotiroidismo en cualquier momento de su vida. Pero existe también una población especial de riesgo relacionado a ciertas condiciones autoinmunes. En este grupo vamos a tener a patologías endocrinas y patologías endocrinas, que es muy importante siempre pensar en el diagnóstico de hipotiroidismo. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, como sabemos, la causa o el factor desencadenante son factores genéticos autoinmunes. Entonces, estamos obligados a buscar también o evaluar la función tiroidea en este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con insuficiencia adrenal, ¿no? Con enfermedad de Addison, pacientes con falla ovárica prematura. Entonces, son pacientes que probablemente puede estar también alterado el eje tiroideo. En relación a las condiciones no endocrinas, tenemos a la enfermedad celíaca, pacientes que tengan problemas de vitíligo, pacientes con anemia perniciosa, pacientes con síndrome de Sjögren o con esclerosis múltiple, ¿no? Estas patologías que tienen también un componente inmunológico, genético, son pacientes que también pueden tener alteración de la glándula tiroidea. Por eso es importante explorar las hormonas tiroideas y la clínica del paciente. Otra condición importante en la cual se considera un factor de riesgo alto para hipotiroidismo son los pacientes que tienen síndrome de Down y los pacientes que cursan con síndrome de Turner, ¿no? Entonces, los pacientitos con síndrome de Down generalmente cursan con hipotiroidismo primario, ¿no? Y en ellos el tratamiento debe ser inmediato para evitar las consecuencias, ¿no? Los pacientes con síndrome de Turner también hay alteración del eje tiroideo, ¿no? ¿Cuál es el signo de alarma en esos pacientitos con síndrome de Turner? Ellos generalmente cursan con talla baja y eso puede ser el único signo clínico que nos haga sospechar un problema de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen talla baja como síndrome de Turner son pacientes con alta sospecha de una disfunción de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, en ellos hay que hacer el estudio de las hormonas tiroideas, evaluar la glándula en sí y empezar el tratamiento lo antes posible para mejorar el tema de la talla y otros factores que están relacionados. En relación a la clasificación etiológica, vamos a mencionar que la disfunción tiroidea está relacionada a diferentes niveles. Por ejemplo, el hipotiroidismo primario, cuando hay una falla en la propia glándula en sí, hay una falla tiroidea. El hipotiroidismo secundario, la alteración es mucho más alta, está en relación a la falla hipofisiaria, pero acá también hay que tener en cuenta que otras hormonas de la adenohipófisis también pueden estar alteradas. Es así que tenemos que evaluar todos los ejes de las hormonas adenohipofisiarias para descartar un problema de hipopituitarismo. También vamos a ver un problema de hipotiroidismo terciario, cuando la falla generalmente se encuentra a nivel hipotalámico. Y dentro de otras condiciones que pueden condicionar hipotiroidismo, tenemos el hipotiroidismo por resistencia periférica a la hormona tiroidea, ¿no? ¿En quiénes se debe sospechar esta patología? En pacientes probablemente que tengan clínica de hipotiroidismo, diagnóstico de hipotiroidismo y que están en tratamiento con hormona tiroidea y que se encuentran a dosis terapéuticas y no se ve una respuesta clínica adecuada, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, generalmente debemos sospechar resistencia periférica a los receptores de la hormona tiroidea.
Pero ¿cuál es la causa más frecuente del hipotiroidismo en el adulto? La etiología es autoinmune, ¿no? Es la tiroiditis crónica autoinmune, seguida por el hipotiroidismo post-ablactivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hipotiroidismo post-ablactivo? Son pacientes que reciben yodo radioactivo por otra condición clínica tiroidea, y entonces son pacientes que a la larga van a ir a hipotiroidismo, ¿no? Más del 95% de pacientes que tienen este antecedente generalmente van al hipotiroidismo y hay que suplementar con hormona tiroidea de por vida en estos pacientes. En relación a la etiología, vamos a ver que la causa del hipotiroidismo primario está en relación con la enfermedad o la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? También dentro de las causas cabe mencionar la deficiencia de yodo, que ya no se ve porque estamos usando sal yodada, ¿no? Es muy poco frecuente, ¿no? Incluso en las zonas altoandinas también ya no es tan frecuente esta patología por el uso de la sal yodada, ¿no? Y la iatrogénica generalmente por la dosis terapéutica de yodo radiactivo que se ha indicado a los pacientes debido a ya sea patologías de hiperfunción o pacientes que han sido operados con cáncer de tiroides y que también reciben tratamiento con yodo radioactivo. Entonces, estas son las causas que condicionan hipotiroidismo. En relación a los medicamentos, hay muchos medicamentos que van a condicionar el tiroidismo. Tenemos a la amiodarona, los medios de contraste que se utilizan en los exámenes de radiología, el litio y la estaburina, ¿no? Entonces son medicamentos que también tienen que estar consignados dentro de los factores de riesgo para condicionar hipotiroidismo. Es importante investigar en los pacientes el tiempo de la ingesta de estos medicamentos para poder nosotros sospechar en una patología de hipotiroidismo. También existen enfermedades infiltrativas que van a afectar la función de la glándula tiroidea, como son las enfermedades de depósito. Tenemos a la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, la esclerodermia y otro tipo de tiroiditis de Rieder que más adelante os voy a explicar, que también condiciona una disfunción de las hormonas tiroideas. ¿No se me escucha bien? ¿Aló? Sí, se escucha. Doctora, buenas tardes. Hay mucho eco en su audio. Ya, lo que pasa, a ver, les voy explicando. Como estoy en un centro operativo, están los volúmenes de los radios. Seguramente eso están escuchando, ¿no? Ahora, ¿se escucha? Chicos, ¿hay interferencia o se escucha claro? Ya no hay la interferencia. Doctora, o sea, sí lo hay, pero sí se llega a escuchar su voz normal. Lo que pasa creo que como hay radios y eso, al parecer hay como una especie de zumbido de fondo. Podría ser pero, quizás más fuerte para mi compañera, quizás, pero sí pero se llega a distinguir su voz. se logra escuchar. Lo que pasa es que también estoy con la mascarilla que no me puedo retirar, pero voy a hablar un poco más fuerte. Ustedes me dicen, por favor, si se escucha o no. ¿Ya? No se Ahora ya preocupen. bajó los zumbidos, doctora. Ya bajó. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Entonces tenemos las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, sarcoidosis, cromatosis, esclerodermia y tiroiditis de Rieder. En cuanto a la etiología de los pacientes que sospechamos de hipotiroidismo pero transitorio, que tienen un tiempo de evolución muy corto, acá vamos a mencionar a la tiroiditis silente, la tiroiditis subaguda, que puede ser de etiología infecciosa, y a los pacientes que hayan suspendido el tratamiento con hormona tiroidea o con levotiroxina, ¿no? Los pacientes acá también post ingesta de yodo 131 o los pacientes que hayan sido sometidos a una tiroidectomía o por alguna enfermedad inmunológica como la enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, estos tipos de tiroiditis tienen un tiempo de evolución bastante corto y posteriormente se restaura la función de la glándula tiroidea corregido el evento desencadenante.
Acá en este cuadrito es importante que ustedes puedan ver cuál es el diagnóstico diferencial en relación a las tiroiditis, ¿no? La tiroiditis se divide en dos grandes grupos, que son tiroiditis no dolorosas y tiroiditis dolorosas, ¿no? Entonces tenemos acá varios puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder diferenciarlos, un tipo de tiroiditis dolorosa de una no dolorosa. Dentro de las tiroiditis no dolorosas tenemos a la tiroiditis de Hashimoto, a la tiroiditis postparto, a la tiroiditis esporádica indolora, a la tiroiditis de Riedel. Y dentro de la tiroiditis dolorosa tenemos a la subaguda y la aguda, ¿no? Que depende del tiempo de evolución. Los sinónimos de la tiroiditis de Hashimoto también se denomina tiroiditis linfocítica crónica autoinmune, ¿no? Por sus características histológicas. La tiroiditis postparto es una tiroiditis linfocitaria silente y la tiroiditis esporádica indolora también tiene unas características silente, a diferencia de la tiroiditis de Riedel. Su característica es una tiroides fibrosante y crónica, ¿no? En relación a la tiroiditis dolorosa, el sinónimo es la subaguda, también se llama de Kervain o también llamada tiroiditis granulomatosa, y la tiroiditis aguda, ¿no? Como su propio nombre lo dice, viene a ser una tiroiditis supurada, infecciosa, piógena, de etiología aparentemente bacteriana. ¿Cuál es la frecuencia de este tipo de tiroiditis? Es infrecuente, ¿no? Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto va de un 5 a 10%, la postparto de un 5 a 7%, en la esporádica indolora de 10 a 15 por 100.000 habitantes, la de Riedel generalmente es muy rara, muy infrecuente. La tiroiditis dolorosa de 4 a 5 por 100.000 habitantes y la aguda también es bastante rara y se da en ciertas condiciones que predisponen el estado inmunológico del paciente. ¿Cuál es la edad de presentación de este tipo de tiroiditis? ¿No? Entonces, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto puede darse en cualquier edad, pero tiene un pico mayor de incidencia de presentación entre los 30 y los 50 años de edad. La tiroiditis postparto, obviamente en mujeres en edad fértil. La esporádica indolora también puede darse en cualquier grupo etario, pero con un mayor pico de incidencia de 30 a 40 años de edad. Y la de Riedel se da en edades más posteriores, en relación a 30 a 60 años de edad. En relación a la tiroiditis dolorosa, la subaguda tienen un rango de presentación etario de 20 a 60 años de edad, con un pico de presentación de 30 a 50 años. Y la tiroiditis aguda, acá sí es importante que se da en gente joven, sobre todo en niños y en personas de 20 a 40 años de edad, ¿no? ¿Cuál es la razón entre varones y mujeres, ¿no? ¿Cuál es la proporción? Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto en la mayoría de las tiroiditis es mucho más frecuente en el sexo femenino. De 8 a 9 mujeres por un varón. La postparto, bueno, ya es en mujeres. La esporádica indolora también es más frecuente en mujeres, al igual que la de Riedel, la subaguda. Y la aguda sí puede estar en relación equiparada de uno a uno, ¿no? Puede ser por un hombre o una mujer. ¿Cuál es la causa de este tipo de tiroiditis? La mayoría son de etiología autoinmune en relación a la tiroiditis esporádica, postparto y la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis fibrosante de Riedel no se conoce la causa generalmente, pero la tiroiditis dolorosa, subaguda y aguda sí tiene una etiología, por ejemplo, viral en la mayoría de los casos, y en la aguda puede ser bacteriana, ¿no? Estafilococos piógenes o estafilococos aureus. Entonces, este tipo de pacientes, la clínica también se diferencia bastante de una aguda de una subaguda. En relación a la anatomía patológica, ¿no? Si es que nosotros tomamos una biopsia para saber de qué tipo, porque esa sería la manera correcta de poder diferenciar, ¿no? Uno es por la clínica, otro es por la patología. ¿Qué tipo de tiroiditis nos encontramos? En la de tiroiditis de Hashimoto tenemos un infiltrado linfocítico y hay bastante fibrosis. En la postparto también hay un infiltrado linfocítico, al igual que en la indolora. En la de Riedel, como es una tiroides fibrosante, dura, crónica, generalmente se ve tractos fibrosos densos en el examen de patología, de histología. En relación a la tiroiditis dolorosa, aquí es importante, en patología nos van a informar células gigantes granulomatosas, ¿no? Cuando es de etiología viral. Y en la tiroiditis aguda
aguda, como son bacterias, generalmente va a haber absceso, ¿no? Contenido biógeno. La función tiroidea en la mayoría de las tiroiditis generalmente está preservada, pero puede también verse afectada. Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, los pacientes pueden cursar con función tiroidea baja. ¿Qué quiere decir? Algunos pueden tener hormonas tiroideas, la TSH baja, la T4 libre dentro de rangos normales. Al igual que la posparto puede estar ligeramente con tendencia al hipo-hipertiroidismo, o también pueden estar las hormonas tiroideas normales, al igual que la esporádica indolora, ¿no? La tiroiditis de Riedel, a pesar de ser una tiroiditis fibrosante crónica, el paciente mantiene la función tiroidea intacta la mayoría de veces. Generalmente los pacientes están con función tiroidea normal, ¿no? TSH, T4 libre dentro de rangos normales. La tiroiditis dolorosa también puede estar afectada la glándula tiroidea, puede haber hipotiroidismo, hipertiroidismo, o pueden estar las hormonas tiroideas normales. Y los pacientes con una tiroiditis aguda, generalmente son pacientes que no hay alteración de la glándula tiroidea y las hormonas tiroideas generalmente están normales. En relación a los anticuerpos, como hemos dicho, la mayoría de las tiroiditis no dolorosas tienen una etiología autoinmune. Los anticuerpos generalmente están incrementados, ¿no? Una tiroiditis de Hashimoto, anticuerpos anti-TPO están por encima de 100. La posparto también está incrementada, la esporádica también, ¿no? La de Riedel podría estar asociada a un componente inmunológico y podría tener anticuerpos altos. En relación a la tiroiditis dolorosa subaguda, los anticuerpos pueden estar bajos o simplemente pueden estar normales, ¿no? Y en la dolorosa no hay afectación de los anticuerpos, no hay una clara afectación de los anticuerpos, pueden estar normales. En relación a la captación de yodo 131, los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, si nosotros hacemos una gamografía con yodo 131, está normal esa captación de yodo, no hay una afectación, ¿no? En algunos ligeramente puede haber una hipocaptación, una hipercaptación, pero que es leve, no es trascendente. En la posparto generalmente hay una hipocaptación, menos del 5%, al igual que la tiroiditis esporádica indolora. En la de Riedel generalmente está baja esa captación de yodo 131, y en relación a la tiroiditis dolorosa también se encuentra baja. En cambio, en una tiroiditis aguda, la captación con yodo 131 está normal, no capta sustancia de contraste, ¿no? Se mantiene normal la gamografía tiroidea. Ahora, otro punto importante a considerar en relación al análisis de laboratorio es el dosaje de la BCG, que es un reactante de fase aguda, la velocidad de sedimentación glomerular. Esta sí me va a permitir diferenciar entre una tiroiditis no dolorosa de una dolorosa. Entonces, acá normalmente está dentro de rangos normales en las tiroiditis no dolorosas, pero sí en la tiroiditis dolorosa generalmente está alta, ¿no? Porque hay un componente infeccioso, inflamatorio. Entonces, eso también me ayuda bastante para yo poder discernir si estoy ante una tiroiditis dolorosa o no dolorosa y qué tipo de tiroiditis es, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta estos detalles, ¿ya? Un segundito, por favor, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para nosotros poder diferenciar entre qué tipo de tiroiditis estamos, es importante la clínica, como podemos ver, es importante el componente genético, es importante los reactantes de fase aguda, que nos van a poder diferenciar entre los diferentes tipos de tiroiditis, como podemos observar.
En relación al hipotiroidismo de etiología secundaria, es importante evaluar otras hormonas que se encuentran en la dermopófisis que también pueden estar asociadas, ¿no? Al alterarse más de dos ejes hormonales, se habla ya de un hipopituitarismo. También puede haber una deficiencia aislada de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, o también pueden haber enfermedades hipotalámicas que pueden estar condicionando la alteración del eje tiroideo. ¿Cuáles son los signos, los síntomas del hipotiroidismo? Son una variedad de síntomas que la mayoría de los pacientes no lo manifiestan del todo, pero lo más frecuente es la caída de cabello, la caída de la cola de la ceja, ¿no? A este signo se le llama el signo de madarosis. El paciente tiene disminución o tiene intolerancia al frío, tiene bradicardia, el paciente aumenta de peso, el paciente manifiesta sensación de cansancio, fatiga, sueño incrementado. El paciente puede cursar también con hipotensión, puede haber también alteración de la función renal. El paciente cursa con estreñimiento, que también es uno de los motivos de consulta. El cabello de los pacientes es un cabello seco, las uñas generalmente son quebradizas y dependiendo de la severidad puede haber infiltración. A esto se le denomina mixedema generalizado, ¿no? Pero puede haber aumento de volumen en el contorno de los párpados, aumento de volumen en las manos, aumento de volumen en los miembros inferiores. Entonces, los pacientes también pueden cursar con anemia, ¿no? Ahí la anemia generalmente es microcítica e hipocrónica. Este es un cuadrito para poder ver cuáles son la frecuencia de signos y síntomas, ¿no? El reflejo ciliano generalmente está retardado, la piel es seca, ¿no? Es una piel con grietas, con tendencia al prurito, tienen intolerancia al frío, los pacientes en verano se quejan de que tienen frío, es un signo clínico bastante característico en pacientes con hipotiroidismo, la piel, aparte de ser áspera, seca, pueden cursar con edemas, como ya les mencioné, periorbitarios en miembros inferiores humanos, la frecuencia cardíaca está baja, con tendencia a la bradicardia, la sudoración es escasa, aumentan de peso, pueden cursar con parestesias, la piel generalmente es fría, cursan con estreñimiento, los movimientos son lentos y en algunos pacientes, dependiendo de el compromiso tiroideo, pueden cursar también con alteraciones del cambio de voz, con disfonía. Entonces acá podemos ver en esta fotografía los signos y síntomas de un paciente con hipotiroidismo. Otra cosa importante, pueden tener tendencia a la depresión, ¿no? Hay muchos pacientes que generalmente cursan con estados de ánimo alterado, cursan con miedo, angustia, sus motivos de consulta por psiquiatría no resultan con el tratamiento, entonces son pacientes que también pueden estar cursando con hipotiroidismo, ¿no? La piel generalmente seca, la grieta, con sensación de prurito. Los pacientes pueden cursar con edema periorbitario, caída de cabello y en niños pequeños el hipotiroidismo, dependiendo de la severidad, puede traer como consecuencia signos clínicos muy característicos, ¿no? Por ejemplo, este es un niño con cretinismo que tiene macroglosia, es un niño pequeño, con talla baja, tiene hernia umbilical, entonces la piel seca, tiene la cara de un niñito viejo, ¿no? Entonces son signos clínicos que nos debe hacer sospechar en un hipotiroidismo franco marcado que se debe actuar de manera inmediata. Otros signos clínicos, hay que revisar cuello para ver cómo está la glándula tiroidea. La mayoría de los pacientes pueden cursar con bocio, ¿no? O aumento de volumen de la glándula tiroidea. Pueden tener también nódulos tiroideos, pero no afectan la función tiroidea. Dolores en las articulaciones, dolores, por ejemplo, en la mano, en la muñeca, ¿no? Por afectación, síndrome del túnel carpiano, por afectación del nervio mediano, pacientes que cursan con obesidad marcada, que son signos clínicos bastante característicos del hipotiroidismo. Pero aparte de esto pueden haber ciertos paraclínicos o también otras comorbilidades que se asocian al hipotiroidismo. Por ejemplo, la hipercolesterolemia, ¿no? Hay pacientes que mencionan que tienen problemas de dislipidemia, ya sea colesterol alto o triglicéridos altos a repetición, que muchas de las veces no corrigen con el tratamiento indicado. Entonces, en este tipo de pacientes también se podría sospechar de hipotiroidismo. También puede cursar con hiponatremia, con hiperprolactinemia, con hiperhomocisteinemia, con anemia,
y con hipoglicemia. Entonces, esto dependiendo del compromiso clínico del paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico en este tipo de pacientes? Para hacer el diagnóstico vamos a primero la clínica del paciente, posterior a la manifestación del paciente vamos a evaluar la glándula tiroidea y buscar todos los signos clínicos que hemos mencionado. Posteriormente a ello vamos a dosar las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces estamos pensando en un hipotiroidismo primario si es que nosotros encontramos un TSH por encima del rango normal y una T por debajo del rango normal, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la TSH? De 0.4 a 4 miliunidades por litro. Cuando se sospecha de un paciente con hipotiroidismo subclínico, cuando la TSH está incrementada y los valores de T4 y T3 libre están dentro de rangos normales. Y cuando se sospecha de un hipotiroidismo secundario central, cuando la TSH está baja y los valores de T4 y T3 también se encuentran bajos, por debajo del rango normal. ¿Cuánto es el valor de la T4 libre? Desde 0.4 hasta 1.2, ¿no? Entonces, varía de acuerdo a los diferentes laboratorios, también varía de acuerdo a las unidades en las que se dosa, ¿no? Pero generalmente estos son los rangos de referencia para nosotros poder diagnosticar hipotiroidismo. También es importante consignar otros antecedentes que van a condicionar hipotiroidismo, como hemos visto, y medicamentos. Por ejemplo, si nosotros encontramos una TSH por debajo del rango normal, con valores normales de T3 y de T4, vamos a preguntar al paciente qué medicamentos está tomando, ¿no? Por ejemplo, pueden ser glucocorticoides, pueden ser medicamentos que esté usando de repente cuando está hospitalizado, dopamina, dobutamina, carbamazepina o fenitoína, van a alterar la función tiroidea, ¿no? Pero este efecto puede ser transitorio siempre y cuando el paciente no tenga clínica de hipotiroidismo y no tenga el antecedente de hipotiroidismo, puede revertir esta alteración de las hormonas tiroideas. Ahora, también hay otra condición clínica en la cual se ve afectadas las hormonas tiroideas, por ejemplo, la enfermedad del síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? Entonces, esto generalmente se da en pacientes crónicamente enfermos, en las cuales hay alteración de la glándula tiroidea, pero no tienen sintomatología clínica de hipotiroidismo. ¿Cómo se encuentran las hormonas en este tipo de pacientes? La TSH está baja, la T3 está baja con T4 en rangos normales, ¿no? Y los pacientes que están crónicamente enfermos, en unidad de cuidados intensivos y están en fase de recuperación, generalmente tiende a subir la TSH, ¿no? Entonces se eleva la TSH, son pacientes que ya están saliendo. Si es que nosotros hacemos un seguimiento a este tipo de pacientes, vamos a poder ver que los pacientes están recuperando la función tiroidea. Este cuadrito es para ver el síndrome del eutiroideo enfermo, como le estaba mencionando, en quienes se presenta en pacientes con ayuno prolongado, pacientes que cursan con sepsis, pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, con una cirugía larga, compleja, complicada, pacientes con antecedentes de infarto del miocardio, con insuficiencia cardíaca, con enfermedades autoinmunes, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes que hayan sido sometidos a un trasplante de médula ósea, o en cualquier enfermedad general, moderado o grave que predisponga al paciente a la contracción crónica y es alterar las hormonas tiroideas. La prevalencia del síndrome del eutiroideo enfermo en pacientes hospitalizados es bastante alta, ¿no? Por eso es importante evaluar en qué situación se encuentra el paciente y verificar los antecedentes, ¿no? Para eso es importante dosar las hormonas tiroideas y ver en qué situación está, ¿no? Si es un paciente que está con la TSH baja, la T4 y la T3 reversa, que se pide en este tipo de pacientes alta, hay que evaluar también la función de la T4 libre. Si esa T4 libre está normal, entonces es un paciente, ¿no? Porque la T4 libre baja o alta nos va a mencionar si el paciente es un paciente hipotiroideo primario franco o es un paciente hipotiroideo subclínico. Pero si esa T4 libre está normal, y la T3 reversa está alta con TSH baja, es un paciente con diagnóstico de síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? Si encontramos la T4 libre baja, entonces hay que evaluar los otros ejes de la adenohipófisis para descartar un problema de un hipopituitarismo.
que como hemos visto también puede estar asociado a la alteración de los otros ejes hormonales. ¿En quiénes se debe hacer un tamizaje, un control, un screening, un descarte de patología tiroidea en mujeres en edad fértil, ¿no? Porque hemos visto que la tiroiditis de Hashimoto, que es una de las causas más frecuentes, justamente tiene un pico de incidencia en este grupo etario. También en adultos mayores de 50 años, en neonatos con sospecha de hipotiroidismo congénito, sobre todo si es que al dosaje de la TSH sale más de 10, son pacientes sospechosos de cursar con hipotiroidismo franco. Los que tengan anormalidades en la palpación tiroidea, ¿no? Quiere decir que si nosotros examinamos un cuello y encontramos una glándula tiroidea aumentada de volumen, irregular, entonces el paciente con bocio, vamos a pedir un dosaje de las hormonas tiroideas para descartar si es que tiene algún tipo de hipotiroidismo. En mujeres embarazadas, sobre todo, y que hayan tenido antecedentes de patología tiroidea, es muy importante hacer el seguimiento en este tipo de pacientes. En pacientes diabéticos tipo 1, porque hemos visto que está asociado a enfermedades inmunológicas, en antecedentes patológicos o familiares de enfermedad tiroidea, y también acá es importante hacer el dosaje de hormonas tiroideas en pacientes que cursan con fibrilación auricular, ¿no? Los pacientes con patología cardíaca es muy importante también evaluar función tiroidea, y el tratamiento también es un poco más estricto y especial en este tipo de pacientes porque puede incrementar su arritmia que tienen los pacientes. Entonces, este es un algoritmo diagnóstico para poder nosotros, diagnosticar hipotiroidismo. Primero, es importante la anamnesis de nuestro paciente, ver cuáles son los signos y síntomas objetivos de hipotiroidismo. Ojo que la mayoría de los pacientes no cursan con toda la sintomatología, pueden tener uno o dos signos o síntomas clínicos, y esto nos puede hacer sospechar de hipotiroidismo, ¿no? Para esto medimos la TSH. Si la TSH está elevada, vamos a pedir un dosaje de T4 libre. Si la T4 libre está baja, entonces nos encontramos ante un hipotiroidismo primario. Para saber cuál es la causa del hipotiroidismo primario, vamos a pedir un dosaje de anticuerpos, sobre todo antitiroperoxidasa. Si los anticuerpos están positivos, entonces estamos frente a un paciente con hipotiroidismo de etiología autoinmune o una tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento es suplementar con hormona tiroidea, con levotiroxina, ¿no? Pero en cambio, si los anticuerpos salen negativos, hay que buscar otras causas de hipotiroidismo, ¿no? Pero ya está alterado la función tiroidea. Ahora, si el paciente tiene TSH alto con T4 libre normal, estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. Acá también es importante dosar los anticuerpos y ver la sintomatología que tiene el paciente para poder decidir si es que recibe o no tratamiento, porque el tratamiento de los pacientes con hipotiroidismo es un tratamiento crónico. Si los anticuerpos están positivos, hemos dicho que los anticuerpos positivos tienen una progresión en el tiempo de convertirse en un hipotiroidismo franco primario. Entonces, es importantísimo definir los anticuerpos para ver las opciones de tratamiento, ¿no? Si el paciente está en anticuerpos negativos, se hace un seguimiento o un dosaje de hormonas tiroideas anual. Ahora, midiendo la TSH, si está normal, ¿no? Pero si tenemos sospecha de compromiso en otro nivel, a nivel hipoficiario, sería importante medir también las otras hormonas de la hipoficiaria, ¿no? Entonces, medimos la T4 libre y vemos cómo está, ¿no? Si está baja o está normal, ¿no? Si es que tenemos TSH normal con T4 libre baja, hay que descartar el antecedente del uso de medicamentos o drogas, ¿no? Y en qué condición clínica se encuentra el paciente, ¿no? Si es un paciente postrado crónico, si es un paciente que está hospitalizado, que está en unidad de cuidados intensivos, hay que revisar qué medicamentos se está usando para ver si es que probablemente la causa de esta alteración de las hormonas puede ser el uso de medicamentos, ¿no? Pero también es importante, al encontrarnos ante estos análisis, evaluar la hipófisis y evaluar los otros ejes hormonales. Si está normal, ya el TSH normal con T4 libre normal, es un paciente que está con una función tiroidea preservada, por lo tanto ya no se hacen más estudios. Si es que tuviera antecedentes de familiares, probablemente podría ser anual el control de las hormonas tiroideas, ¿no? Ahora, una condición especial de los valores de la TSH es en las mujeres embarazadas.
En las mujeres embarazadas sí el tratamiento es diferente en relación a los pacientes, a los otros pacientes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres embarazadas deberían tener una meta de control de los valores de la TSH en el primer trimestre de 2 a 2.5, en el segundo trimestre hasta 3 y en el tercer trimestre hasta 3.5. Como podemos ver acá, pese a que estos rangos se encuentran dentro de los rangos normales, como hemos dicho, los valores de la TSH llegan hasta 4.5. Pero en ellas sí se tiene que tener esta consideración debido a que el feto requiere hormona tiroidea hasta que pueda fabricar su propia hormona tiroidea intraútero. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos con el tratamiento? ¿No? Entonces, los beneficios y riesgos son muy importantes tenerlo en cuenta, ya que es importante, en principio, diagnosticar la patología tiroidea y el tratamiento. Si es un hipotiroidismo primario franco, el tratamiento es de por vida, ¿no? No hay una mejoría clínica de los síntomas si es que nosotros solamente consideramos los valores del TSH entre 5 y 10. Y los valores de la T4 libre dentro de rangos normales, ¿no? En un hipotiroidismo subclínico es importante valorar el riesgo-beneficio en realidad del tratamiento, ¿no? En este tipo de pacientes también tiene pobre efecto benéfico en relación al perfil lipídico. Es importante también ver que 20% de estos pacientes pueden quedar subtratados, ¿no? Si son pacientes con TSH mayor de 5, hay que valorar si efectivamente el tratamiento que se va a realizar va a ser efectivo o no a largo plazo. Y de estos pacientes, el 21% pueden estar sobretratados si es que no se identifica bien, no se diagnostica bien el hipotiroidismo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pacientes con tratamiento con hormona tiroidea podemos suprimir la TSH, ¿no? Llevarlo a rangos muy por debajo del nivel o del límite inferior normal, y esto puede condicionar otras patologías, ¿no? Entonces puede condicionar un hipertiroidismo subclínico. ¿Y por qué es importante esto, no? Definir bien qué pacientes. Los pacientes hipotiroideos primarios necesariamente tienen que recibir hormona tiroidea, ¿no? Porque está fallando la glándula en sí. Pero los pacientes con hipotiroidismo subclínico hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento con hormona tiroidea, en realidad, si es que el paciente no cumple los criterios, puede aumentar hasta 3 a 6 veces el riesgo de fibrilación auricular. La hormona tiroidea en exceso condiciona una mayor pérdida de la densidad mineral ósea y aumenta también la mortalidad cardiovascular. Por eso es muy importante seleccionar a los pacientes que no tengan diagnóstico de hipotiroidismo primario para decidir el tratamiento. Ahora, la tiroiditis de Hashimoto es una entidad, es la causa más frecuente de hipotiroidismo, se da en mujeres de edad mediana, como hemos visto, 20 a 40 años de edad, 7 veces más frecuente en mujeres, tiene una predisposición genética marcada. Los anticuerpos están positivos en la mayoría de estos pacientes y está asociado también a enfermedades autoinmunes. Hay que buscar otras enfermedades autoinmunes. La tiroiditis de Hashimoto es importante dosar los anticuerpos, ¿no? ¿Qué anticuerpos generalmente están incrementados? Los anticuerpos antimicrosomales, o también llamados antitiroperoxidasa, conocidos como anticuerpos TPO, los anticuerpos antitiroglobulina, y también es importante ver los anticuerpos antirreceptor de la TSH, ¿no? Acá tenemos dos entidades, los bloqueantes del efecto de la TSH sobre el AMP cíclico, ¿no? Como sabemos es un segundo mensajero, y los bloqueantes del estímulo tiroideo. Entonces, estos anticuerpos en pacientes con tiroiditis Hashimoto generalmente están incrementados en un gran porcentaje. Ahora, en relación a los grados de hipotiroidismo, a la severidad del hipotiroidismo, tenemos una entidad clínica llamada coma mixedematoso, que es un hipotiroidismo extremo, severo, en el cual tiene compromiso del estado mental. Tiene una mortalidad cercana al 30%, sobre todo los pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y para esto es importante conocer qué factores son los que condicionan el mal pronóstico de estos pacientes. Los pacientes cursan con hipotermia, temperaturas menores a 35 grados centígrados, cursan con bradicardia, incluso se puede registrar frecuencia cardíaca menos de 40 por minuto. Son pacientes adultos mayores, ¿no?
de 70, 80, 90 años de edad, cursan con hipotensión, presión arterial muy por debajo de 90, 60 milímetros de mercurio. Entonces, estas 4 condiciones van a dar un mal pronóstico a este tipo de pacientes que puede condicionar la muerte del paciente. En el coma mixedematoso es importante buscar cuál es la causa que está originando la descompensación, ¿no? Generalmente son infecciones, son enfermedades cardiopulmonares, y esto conlleva también alteraciones hidroelectrolíticas debido a la deshidratación marcada. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? La hormona tiroidea o la levotiroxina. La indicación es dar dosis de levotiroxina intravenosa de 300 microgramos, ¿no? Pero como no tenemos levotiroxina intravenosa, nosotros vamos a indicar de 100 a 200 microgramos de levotiroxina por sonda nasogástrica si es un paciente que está con alteración del sensorio en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y posteriormente vamos a indicar hidrocortisona de 100 miligramos cada 8 a dosis de estrés. ¿Para qué? Para evitar un problema de una insuficiencia suprarrenal aguda, que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Otra cosa importante es el control de las comorbilidades, ¿no? Si es una paciente diabética, si es una paciente hipertensa, si es una paciente con fibrosis pulmonar, es importante controlar y estabilizar estas comorbilidades para evitar mayor descompensación. Entonces, en el tratamiento de hipotiroidismo vamos a usar la hormona tiroidea. La hormona tiroidea es un medicamento sintético cuyos mecanismos de deshidratación continua van a producir cantidades de estrés bajas, pero a un control fisiológico. ¿Cuál es la dosis de la levotiroxina? La dosis en adultos jóvenes va desde 1.6 a 1.8 microgramos kilo día. En ancianos, la dosis es de 0.5 microgramos kilo día, ¿no? En ancianos, las presentaciones de hormona tiroidea son muy variadas, ¿no? Y para que tengan una idea, en pacientes ancianos, generalmente la dosis convencional, por decirlo así, de hormona tiroidea viene de 100 microgramos, ¿no? Y en pacientes ancianos se indica por lo menos unos 25 microgramos, equivale a decir un cuarto de la tableta de 100 microgramos. ¿Cómo se indica la hormona tiroidea? Debe tomarla en ayunas, con un vaso de agua, ¿no? Y ¿por qué se debe tomar en ayunas? Porque la hormona tiroidea tiene un efecto en pH ácido del estómago, ¿no? Si el paciente está en ayuno, el pH del estómago va a ser ácido y eso permite mayor absorción del fármaco. Pero también es importante considerar que hay fármacos que van a interferir con la absorción del medicamento, ¿no? Como los anestésicos, los sedantes, la fenitoína, la digoxina, la warfarina, medicamentos como sucralfato, hidróxido de aluminio, sulfato de roso, la soya, el calcio. Todos esos medicamentos disminuyen la absorción de hormona tiroidea. Entonces puede ser que el paciente esté tomando estos medicamentos a la par con la hormona tiroidea y cuando nosotros hagamos un control de hormonas tiroideas de TSH vemos que no se encuentra en rangos adecuados. Entonces, pese a que le estamos indicando la dosis que le corresponde, entonces ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué otro medicamento está tomando usted? Para poder nosotros ver si es que está interfiriendo con la absorción del fármaco, ¿no? Entonces, son todos estos medicamentos que pueden condicionar una disminución de la absorción. La levotiroxina es importante conocer que tiene una semivida de 7 días, pero sí es importante 6 semanas para lograr un equilibrio de la T4 y lograr unos efectos biológicos. Se absorbe en el estómago y en el intestino delgado y por lo tanto va a requerir una secreción gástrica ácida para un mejor mecanismo de absorción, como les estaba mencionando. ¿Ya? Pero también hay efectos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios del exceso de tratamiento con hormona tiroidea? Puede condicionar una tirotoxicosis sintomática o subclínica, puede condicionar taquiarritmias atriales, sobre todo en pacientes ancianos con factores de riesgo como fibrilación auricular, o también puede incrementar los problemas de osteoporosis. Como hemos dicho, los pacientes con exceso de hormona tiroidea
aumenta la resorción del tejido óseo, por lo tanto la mineralización ósea se ve afectada. También hay un empeoramiento de los pacientes con enfermedad coronaria o insuficiencia renal limítrofe. Para esto es importante verificar qué tipo de patología coronaria tiene y ver la dosis y la edad del paciente. Existe también, dentro de los efectos adversos de la hormona tiroidea, el exceso de hormona tiroidea, la pérdida acelerada de la masa ósea, sobre todo en pacientes vulnerables, ¿no? Pacientes posmenopáusicos. Puede condicionar también un problema de alopecia transitoria y puede haber síntomas simpático-miméticos en caso la hormona tiroidea esté en exceso en circulación periférica, ¿no? Puede haber taquicardia, puede haber sudoración, puede haber agitación, cansancio. Entonces el tratamiento va dirigido una vez hecho el diagnóstico y nosotros vamos a basarnos en la clínica del paciente y los valores de la TSH, ¿no? Dependiendo de la condición clínica que tenga el paciente, si es un hipotiroidismo primario, si es un hipotiroidismo subclínico o es una paciente con hipotiroidismo secundario terciario, ¿no? En pacientes gestantes, como hemos visto, las metas de control son un poco más estrictas, ¿no? Y el seguimiento en este tipo de pacientes se va a dar cada 4 a 6 semanas generalmente, ¿no? Dependiendo de la condición clínica. Si es un paciente hipotiroideo primario, un control de la TSH se va a hacer en unas 6 u 8 semanas, ¿no? Si es un paciente hipotiroideo subclínico, el tiempo de seguimiento es mucho más prolongado. En pacientes, como hemos dicho, la dosis de 25 a 50 microgramos en pacientes ancianos con enfermedad coronaria, pacientes con hipotiroidismo subclínico. Vamos a ver también qué otros antecedentes podría tener el paciente, ¿no? El paciente de repente puede tener también un problema de síndrome de malabsorción, que puede ser que no esté condicionando el metabolismo de la hormona exógena que se le está indicando al paciente. Hay que ver si el paciente también tiene un problema renal, tiene enfermedades sistémicas que también pueden estar condicionando la alteración del metabolismo de su hormona tiroidea, ¿no? Entonces, el seguimiento cada 6 o cada 8 semanas con los valores de la TSH, que nos va a indicar si el tratamiento está siendo regulado o no. Y las metas de la TSH va a depender de los valores del laboratorio que nosotros estemos manejando en el momento. Las metas de tratamiento en el paciente con hipotiroidismo franco manifiesto es restaurar el estado tiroideo de los pacientes, es decir, llegar la TSH a rangos aceptables, normales, mejorar la sintomatología clínica de hipotiroidismo y en algunos pacientes, en caso presenten bocio, reducir el tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? Aunque ya se ha visto estudios que la hormona tiroidea puede tener un efecto benéfico en la reducción del tamaño de la glándula tiroidea. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico también evitar la progresión al hipotiroidismo franco. Otra cosa importante, corregir los signos y síntomas, ¿no? Sobre todo los que estén relacionados con la función cognitiva, ¿no? Hay pacientes que tienen problemas de hipotiroidismo y tienen alteración de la memoria reciente, por ejemplo, que es también un clínico bastante frecuente y es motivo de consulta. Normalizar los valores de los lípidos, que como hemos visto son paraclínicos en enfermedades de hipotiroidismo, y disminuir la mortalidad cardiovascular en la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿en quiénes se debe hacer un screening de la disfunción tiroidea durante el embarazo? Es importante hacer una evaluación del eje tiroideo para evitar complicaciones en las gestantes, ¿no? Es importante también ver la historia familiar de patología tiroidea, ¿no? Es bastante frecuente que familiares en primero o segundo grado tengan antecedentes de hipotiroidismo y esto puede condicionar también problemas de hipotiroidismo en la gestante y en el feto. Los antecedentes de bocio, la presencia de anticuerpos en una gestante sí es importante para el pronóstico, dosar los anticuerpos anti-TPO. Los síntomas y signos clínicos sugestivos de disfunción tiroidea también es muy importante, ¿no? Verificar la hemoglobina para ver algún grado de anemia, problemas de dislipidemia o también alteración en los electrolitos.
Si tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, de todas maneras tenemos que evaluar el eje tiroideo. Si tiene otros desórdenes autoinmunes, con mayor razón. Si la paciente antes de la gestación cursaba con infertilidad, ¿no? Eso también es un factor de riesgo para hipotiroidismo. Antecedentes de radioterapia en zona de cabeza y cuello, o que tiene una mala historia obstétrica, ¿no? Si es una paciente que ha tenido una mala historia obstétrica, también es importante o un factor de riesgo para evaluar función tiroidea. Ahora, el hipotiroidismo y el embarazo, ¿por qué es importante tratar, no? Porque esto puede condicionar problemas en la presión arterial, puede condicionar preeclampsia, puede condicionar anemia, hemorragia postparto, disfunción ventricular, puede condicionar aborto espontáneo, bajo peso al nacer o anormalidades en el desarrollo cerebral. Por eso es importante el tratamiento en la paciente gestante. El hipotiroidismo y en el embarazo es importante un control estricto, sobre todo de la TSH. Si la mujer está planeando embarazo, es importante dosar una TSH antes del embarazo y posterior a ello, en el primer trimestre también es importante para asegurar las dosis de la hormona tiroidea. Es importante saber que la hormona tiroidea durante el embarazo es muy segura, no produce efectos deleterios, más bien sí produce efectos positivos en la gestante y en el feto. Y los controles de la T4 libre y la TSH deben hacerse cada trimestre según cómo vaya yendo la evolución de la paciente. Ahora, en la guía de la Asociación Americana de Tiroides hay ciertas recomendaciones, ¿no?, en relación a las gestantes. Por ejemplo, en el primer trimestre, los valores de la TSH deben llegar de 0.1 a 2.5 miliunidades por litro, en el segundo trimestre de 0.2 a 3 y en el tercer trimestre de 0.3 a 3. Estos son los valores recomendados de la TSH si una paciente gestante está en tratamiento con hormona tiroidea. Otra recomendación de la guía ATA dice considerar el tratamiento con levotiroxina en mujeres en edad reproductiva con TSH sérica normal si están gestando o planeando gestación, ¿no? Como hemos visto en este grupo de pacientes, que es un grupo especial, los valores de la TSH están dentro del rango normal, ¿no?, incluyendo la reproducción asistida en el futuro inmediato. En este tipo de pacientes también es importante evaluar la función tiroidea, ¿no?, sobre todo si tienen o han tenido anticuerpos positivos, que es un marcador de seguimiento que nos permite a nosotros decidir si es que la paciente va a recibir tratamiento o no, ¿no? Y también es importante si es que hay una historia de aborto o un hipotiroidismo, ¿no? Todas estas recomendaciones son importantes a tenerlo en cuenta en una paciente gestante para lograr un producto con una buena función tiroidea y disminuir los efectos negativos que puede condicionar un hipotiroidismo no tratado. Ahora, el hipotiroidismo subclínico tiene una condición especial también. El hipotiroidismo subclínico, la TSH generalmente se indica tratamiento cuando está por encima de 10, ¿no? Una TSH por encima de 10 y una T4 libre normal es indicativo de dar tratamiento. Los pacientes pueden cursar también con bocio, con anticuerpos antitiroideos positivos, con problemas de dislipidemia, con problemas de infertilidad, ¿no? En este tipo de pacientes necesariamente se les tiene que dar tratamiento, pero también hay indicaciones relativas. Los pacientes que cursan con hiperprolactinemia leve idiopática, en este tipo de pacientes generalmente se corrige la hiperprolactinemia y la función tiroidea puede regresar a rangos normales. Por eso la indicación no es absoluta. Y los pacientes que cursan con depresión también, ¿no? La depresión en sí, por sí sola, no es una indicación para tratamiento del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, hay que valorar otros aspectos, otros signos y síntomas clínicos que manifiesta el paciente para poder valorar si requiere o no medicación. El hipotiroidismo congénito en neonatitos, ¿cómo se va a manifestar? Generalmente la gestación es prolongada, los niñitos van a cursar con ictericia persistente, pueden cursar con edema generalizado y se tornan hipoactivos, ¿no? Son neonatitos que no lactan con avidez,
que están durmiendo todo el tiempo, no tienen buena fuerza muscular, el tono muscular generalmente está disminuido, son niñitos plácidos que no están alertas, ¿no? En el postnatal también hay signos clínicos como la pobre alimentación, el crecimiento es lento, la talla no va acorde a la edad que tienen hipoactividad, algunos pueden cursar con mixedema y tienen sobre todo retardo en el crecimiento y en el desarrollo. El hipotiroidismo congénito, hay 3 alteraciones que son muy importantes por qué tratar, ¿no? Por ejemplo, la alteración del desarrollo neurológico, la hipoactividad, cansamientos, hay alteraciones en el crecimiento y la presencia de mixedema, macroglosia, edema de párpados, su carita redonda, llanto, generalmente ronco en este tipo de pacientes, debido a que hay una infiltración o mixedema en los tejidos laringeos, la piel generalmente muy seca y está gruesa y escamosa. Los niños con hipotiroidismo congénito, los signos generalmente se desarrollan a partir de la primera semana, ¿no? Pero no van a ser evidentes hasta el segundo o tercer mes, que ya se ha producido el deterioro mental y que puede ser muchas de las veces muy significativo e irreversible. Por eso es importante la sospecha clínica y el tratamiento oportuno para evitar este tipo de complicaciones. Estos son los signos y síntomas de un paciente con hipotiroidismo congénito. La fontanela generalmente es amplia, la ictericia es prolongada, el llanto es un llanto ronco, una voz ronca, la piel seca, tienen un ruido nasal, cursan con hernia umbilical, la fase es una fase hipotiroidea, botangada, con edema en los párpados, tienen macroglosia, como podemos ver acá, pueden cursar con estreñimiento, son hipotónicos, flácidos, tienen problemas en la alimentación, hipoactividad, no regulan bien la temperatura, pueden cursar también con ocio, duermen demasiado, el pelo puede ser un pelo delgado, fino, con tendencia a quebrarse fácilmente, pueden cursar también con vómitos y con bradicardia, ¿no? Entonces, estos son la mayoría de signos y síntomas de un paciente con sospecha de hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito en realidad se debe hacer un screening entre el segundo y tercer día de vida. Se hace una punción con una lanceta estéril del talón para poder dosar la sangre y dosar la TSH. Se lleva un papel filtro y con esto se analizan los valores de la TSH. El diagnóstico de hipotiroidismo neonatal se confirma por demostración o de una concentración baja de la T4 libre y con valores elevados de la TSH. Más de 20 unidades por mililitro en sangre periférica generalmente nos da el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. También es importante otros estudios, como los estudios de gamografía en este tipo de pacientes, ¿no? Porque puede ser que el paciente tenga un hipotiroidismo congénito porque tiene ausencia de la glándula tiroidea. Para eso nos va a ayudar la gamografía. Y en este tipo de pacientes es importante iniciar, si es que hay alta sospecha clínica, iniciar tratamiento con levotiroxina, ¿no? A dosis de 10 microgramos por kilo de peso. En los niños que tienen hipotiroidismo severo marcado, van a cursar con retardo severo en el crecimiento y alteraciones de las proporciones corporales, tienen un déficit cognitivo marcado, ¿no? Quiere decir que cursan con retardo mental, son niñitos de talla baja generalmente, y en los análisis de laboratorio vamos a encontrar una TSH alta y una T4 libre baja. ¿Qué otro análisis se solicita en este tipo de pacientes? La edad ósea. La edad ósea en estos pacientes con talla baja y con alteración de las hormonas tiroideas generalmente está muy retrasada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si la edad cronológica de este pacientito es de 8 años, él tiene una edad ósea de 6 años o 5 años, por decirlo así, está retrasado. Este es también un signo, un examen auxiliar de la edad ósea que nos va a permitir sospechar en hipotiroidismo en este tipo de pacientes. Otra condición importante es la enfermedad no tiroidea o síndrome de la tiroidea enfermo. Hemos mencionado la evaluación de la función tiroidea en pacientes que están crónicamente enfermos. Hay que medir la TSH solo si es que hay una sospecha clínica
bastante fuerte de una disfunción tiroidea. También es importante tener en cuenta los antecedentes del uso de fármacos en este tipo de pacientes, qué enfermedad severa o ayunos prolongados está realizando el paciente, debido a que esto puede alterar la función tiroidea, ¿no? En pacientes que generalmente no hay sospecha clínica, solamente se debe observar y hacer un control de las hormonas tiroideas y probablemente por el efecto de comorbilidad crónica que tiene el paciente puede resolver a rangos normales los valores de hormonas tiroideas. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Para pasar a hipertiroidismo. A ver, ¿qué dice Vargas? Doctor, no me quedó claro la parte de la medicación en cuestiones a hipotiroidismo en una mujer embarazada. ¿Eso quiere decir que al momento de que se ha confirmado que tiene hipotiroidismo, la medicación por ejemplo, tiene que mantenerse durante todo el embarazo, incluso después del embarazo? Claro, como hemos dicho, los pacientes gestantes, las pacientes gestantes que tienen problemas de hipotiroidismo, el tratamiento se da de por vida en la mayoría de pacientes. Si es que nosotros dosamos anticuerpos en las gestantes, quiere decir que por ahí hay una estimulación inmunológica. Entonces, necesariamente la función tiroidea con el tiempo, como hemos mencionado, puede progresar a un hipotiroidismo franco. Ahora, las pacientes que tienen alteración de la función tiroidea, por ejemplo, ¿en quiénes se debe dar hormona tiroidea? De repente lo que no se entendido es en quiénes se debe dar hormona tiroidea en pacientes gestantes. Hay condiciones especiales, como le he mencionado. Por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes de infertilidad, ¿no? Por decirlo así, que estén en un programa de fertilidad y que no hayan logrado concebir. Entonces, por ahí puede ser que la glándula tiroidea esté en 4, ¿no? Y sabemos que la glándula tiroidea, los valores de la TSH es hasta 4.5. Entonces, para cuestiones de fertilidad, ahí sí es importante dar tratamiento en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea puede estar influyendo en el tema de la ovulación y puede no estar condicionando lograr un embarazo. Ahora, en pacientes que tengan antecedentes de abortos a repetición, pacientes que tengan antecedentes familiares, mujeres antecedentes familiares de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, valorando los riesgos, también se tiene que dar tratamiento si en caso desea gestación. En este grupo especial solamente hay que valorar sus factores de riesgo y ver si es que la hormona tiroidea puede tener un efecto positivo en relación a la fertilidad, lo que está buscando la paciente. Pero si separamos este grupo de pacientes y tenemos un grupo de mujeres de 20 años y tiene valores de hormonas tiroideas en rangos de 4, por decirlo así, lo normal es hasta 4.5, en ellas si no podría ayudar tratamiento porque su objetivo no es salir embarazada. Puede ser que tenga un rango de hipotiroidismo subclínico que tenga 5, por decirlo así. Puede estar hipotiroidea subclínica, pero ella de repente no desea gestación. Entonces, solo en este tipo de pacientes no puedo dar medicación, ¿no? Solo está indicado la hormona tiroidea en mujeres que tengan antecedentes o factores de riesgo que condicionen infertilidad, abortos a repetición y en pacientes que deseen gestar. Solo en ellas se da tratamiento cuando los rangos de las hormonas se encuentran dentro de rangos normales. Y como hemos visto ahí, la guía de la Asociación Americana de Tiroides recomienda unos parámetros de control, porque realmente se ha hecho estudios y se ha visto que la función tiroidea tiene mayor efecto de ovulación en este tipo de pacientes cuando los rangos de las hormonas están por debajo de 3, ¿no? En el primero, el segundo y el tercer trimestre de gestación. Entonces, este grupo especial que estoy mencionando solamente se da medicación si es que cumple los criterios. El otro tipo de pacientes ya engloba dentro del grupo de hipotiroidismo subclínico, que como hemos visto, los valores de las hormonas tiroideas para dar tratamiento generalmente podrían estar por encima de 10, la TSH y la T4 libre normal. Entonces, en estos pacientes sí hay consenso de que se tiene que dar tratamiento con hormona tiroidea y bueno, y de por vida, ¿no? Pero en otros pacientes que tengan 8, 7, hay que valorar si realmente tiene un riesgo, un beneficio de dar hormona tiroidea. Entonces,
Esos son los parámetros generales para decidir un tratamiento. ¿Entendió? Gracias. Ya. Entonces vamos a pasar a hipertiroidismo, ¿no? Entonces hipotiroidismo vendría a ser la hipofunción de la glándula tiroidea. Hipertiroidismo vendría a ser la hiperfunción de la glándula tiroidea. Dentro del hipertiroidismo tenemos dos condiciones importantes, o dos términos importantes que muchas de las veces lo confundimos, ¿no? Uno es tirotoxicosis y otro es hipertiroidismo. La tirotoxicosis se refiere a los cambios clínicos y fisiopatológicos que se producen por el exceso de la hormona tiroidea, ¿no? Independientemente de la causa. A diferencia del hipertiroidismo, se refiere a patologías tiroideas que producen un exceso de síntesis y secreción de hormona tiroidea por la propia glándula tiroidea en sí, ¿no? Entonces, tirotoxicosis puede ser una exacerbación de las hormonas tiroideas, pero la glándula tiroidea no está afectada. También en el hipertiroidismo sí hay afectación de la glándula tiroidea. ¿Cuál es la clasificación? Se puede clasificar de acuerdo al nivel de afección del eje hipotálamo, hipófisis tiroides, como hemos visto en el hipotiroidismo primario, cuando hay un aumento en la síntesis y en la secreción de las hormonas tiroideas, pero que es en forma autónoma por la glándula tiroidea. Y puede ser central, aquí en central puede ser secundario terciario, secundario cuando hay un aumento autónomo de la síntesis de la TSH por la hipófisis, y terciario cuando hay un aumento de la síntesis de la hormona liberadora de tirotropina a nivel del hipotálamo, dependiendo del nivel. También es importante mencionar el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Como hemos visto, el hipotálamo estimula la TRH, esta a la adenohipófisis, la TSH, y esta la glándula tiroidea para la secreción de las hormonas tiroideas. El exceso de hormonas tiroideas va a reducir la secreción de la TSH y por ende la TRH, ¿no? Entonces hacen un feedback, como podemos ver acá, ¿no? El estímulo es inmediato. ¿Cuáles son los signos clínicos de un paciente con hipertiroidismo? Los pacientes con hipertiroidismo son pacientes que cursan con nerviosismo, intranquilidad, cursan con hiperhidrosis, tienen hipersensibilidad al calor, son pacientes que su piel está caliente, su piel es fina, delgada, tienen palpitaciones, tienen astenias, pierden peso a pesar de que tienen buen apetito. Son pacientes que también pueden estar afectadas a la sed, toman bastante agua, pacientes que pueden cursar con disnea, debilidad muscular, pacientes que tienen caída de cabello también, el cabello es frágil, quebradizo, tienen hiperdefecación, ¿no? Como hiperdefecación a la cantidad de veces que el paciente hace deposición, más no está alterado el volumen de las deposiciones, que vendría a ser la diarrea. Pacientes pueden cursar también, dependiendo de la afectación de la glándula tiroidea, con anorexia. Algunos pacientes pueden tener algunos también estreñimiento. Los pacientes pueden cursar con bocio. La piel generalmente es una piel caliente, fina, roja, tienen tremor distal, sobre todo de las manos, ¿no? Son pacientes que si nosotros auscultamos la glándula tiroidea pueden cursar con un soplo, un trill en la región tiroidea. También hay signos oculares característicos de un paciente con hipertiroidismo, los cuales tienen exoftalmos o proptosis de los globos oculares. Hay afectación cardíaca, cursan con fibrilación auricular, pueden cursar algunos con esplenomegalia, ginecomastia, que son otras condiciones que pueden estar asociadas a un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Entonces, la enfermedad de Graves, o también llamada bocio tóxico difuso, es la causa más frecuente de hipertiroidismo, de tirotoxicosis, de exceso de hormonas tiroideas en los torrentes sanguíneos. Se presenta en realidad a cualquier edad, pero tiene un pico de incidencia de 20 a 40 años de edad. Es mucho más frecuente en mujeres, en una relación de 5-1. Hay una tríada clásica característica, como el bocio difuso, oftalmopatía de Graves y dermopatía. La etiología, la causa es una enfermedad autoinmunitaria, tiene una fuerte predisposición genética familiar, el 50% de familiares con anticuerpos antitiroideos circulantes positivos. Es importante preguntar sobre los antecedentes en este tipo de pacientes. Esta es la enfermedad de Graves-Basedow,
la triada característica, en un mayor porcentaje de los pacientes, en un 97%, cursan con bocio difuso, ¿no? Quiere decir que la glándula tiroidea se ha hipertrofiado de manera difusa. El 60% de los pacientes cursan con exoftalmos, en la cual, como podemos ver, hay proptosis de los globos oculares y retracción de los párpados, ¿no? Que da la impresión de una mirada asustadiza, temerosa, una mirada de pánico. Y los pacientes también cursan con mixedema pretibial, ¿no? Por infiltrado de glucosaminoglucanos en la zona pretibial, ¿no? Como podemos ver acá, es un edema generalmente duro, no deja fovea, y se asemeja a la piel a la piel de naranja, por decirlo así, ¿no? Es una piel dura, seria, que no deja fovea, no se deprime generalmente. Entonces, la enfermedad de Graves en relación a la patología, a la patogénesis, a la fisiopatología, está implicada en relación a los linfocitos T, que van a sensibilizar a los antígenos tiroideos, y estos van a estimular a los linfocitos B, ¿para qué? Para sintetizar anticuerpos contra esos antígenos. Hay una reacción antígeno-anticuerpo por una hiperestimulación, ¿no? Los anticuerpos, también llamados LAT, que están dirigidos contra el receptor de la TSH, de las células tiroideas, estas van a estimular para que aumente el crecimiento y la función de la glándula tiroidea. Entonces, esta hiperestimulación de estos anticuerpos condiciona una hipertrofia de la glándula tiroidea en sí y una hipersecreción de las hormonas tiroideas que se van a verter al torrente circulatorio. Y esto va a condicionar la sintomatología clínica que presenta el paciente. Esta predisposición genética tiene factores desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, las pacientes mujeres durante el embarazo, el posparto, también pueden condicionar un problema de hipertiroidismo. Los pacientes que hayan tenido el consumo de exceso de yoduro, tratamientos con litio, las infecciones virales o bacterianas también pueden condicionar o desencadenar un problema de hipertiroidismo. El retiro brusco de glucocorticoides también. Y también dentro de las teorías se postula que el estrés, pero no está bien catalogado, que también puede condicionar un problema de hipertiroidismo. Entonces, la enfermedad de Graves, estos son los signos y síntomas clínicos. La mayoría de los pacientitos cursan con bocio, ¿no? La glándula tiroidea aumentada de tamaño, con hipertensión, con tremor distal, si son mujeres con problemas de alteraciones del ciclo menstrual, como metrorragias, con infertilidad. Los reflejos osteotendinosos están incrementados o exaltados. Pueden cursar con hiperdefecación, debilidad, miopatía, pueden cursar con osteoporosis, ¿no? Mixedema pretibial. A nivel cardiovascular tienen taquicardia, el pulso es un pulso saltón, un pulso arrítmico, y generalmente cursan con intolerancia al calor, ¿no? Son pacientes que tienen demasiado calor y están muy nerviosos e inquietos al momento de consulta. Enfermedad de Graves-Basedow, ¿cómo se hace el diagnóstico? Una vez realizado la anamnesis, la clínica del paciente, vamos a encontrar que los valores de las hormonas tiroideas, la TSH y la T4, la TSH está disminuida o suprimida, y la T4 libre generalmente está muy encima del rango normal. Si nosotros dosamos anticuerpos, vamos a ver que los anticuerpos están positivos y están muy por encima del rango normal. Por ejemplo, tenemos el anticuerpo anti-TCI, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, ¿no? Este anticuerpo generalmente está incrementado en los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow, pero también en un menor porcentaje se encuentra incrementado el anticuerpo anti-TPO y antitiroglobulina, como hemos visto en la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y otro examen que nos va a ayudar al diagnóstico de enfermedad de Graves es la gamografía tiroidea, en la cual se va a evidenciar la presencia de un bocio difuso, o en términos gamográficos llamado hipercaptante, como podemos ver acá, ¿no? La glándula tiroidea es como esta mariposita que está dibujada acá de color rojo, pero como podemos ver acá en el lado derecho que estoy señalando, está más hipercaptante que el lado izquierdo, ¿no? Pero es un bocio difuso hipercaptante generalmente, ¿no? No se ve la presencia de nódulos,
pero sí hay una hipercaptación del yodo 131 en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento específico en los pacientes con enfermedad de Graves son las drogas antitiroideas, como las cionamidas. En segundo lugar, el yodo radioactivo, el yodo 131, y en tercer lugar, la cirugía, ¿no? Existe también tratamiento ayudante para los síntomas que presenta el paciente con enfermedad de Graves, ¿no? Por ejemplo, el paciente cursa con taquicardia, el paciente cursa con ansiedad, entonces hay medicamentos que van a bloquear esos efectos simpáticos y van a ayudar a mejorar la sintomatología de este tipo de pacientes. Pero en primer lugar, las drogas antitiroideas son los medicamentos de elección. Si en caso el paciente no responde al tratamiento con las drogas antitiroideas, el segundo escalón es el yodo radioactivo, que el tratamiento es una sola única vez, ¿no? Produce una ablación de la glándula tiroidea y eso va a condicionar a la larga hipotiroidismo, ya no hipertiroidismo. Y si en caso el paciente no desea yodo radioactivo, el tratamiento final sería la extirpación de la glándula tiroidea a través de la cirugía. Pero son casos extremos, que muy poco se decide por este tratamiento, ¿no? A menos que tenga alguna otra patología tumoral de fondo. Otros tipos de hipertiroidismo, tenemos al adenoma tóxico, también llamado enfermedad de Bloomberg, que es un adenoma funcional que es secretor de hormonas tiroideas. Estos pacientes cursan con taquicardia, con intolerancia al calor, tienen los valores de la TSH muy por debajo del rango normal y el aumento de la T3 y de la T4. En la gamografía, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar un nódulo caliente, como podemos ver acá. Es un nódulo hipercaptante y el resto del tejido tiroideo se va a suprimir, que es el tejido sano, como podemos ver acá. Esta es una foto de una gamografía. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento es el yodo 131. Otros tipos de hipertiroidismo, tenemos al bocio multinodular tóxico, como su nombre lo dice, generalmente se da en personas adultas mayores que cursan con bocio multinodular de larga duración, que tienen periodos de evolución largos. Estos pacientes cursan con taquicardia, con insuficiencia cardíaca o algún grado de arritmia, pérdida de peso, sudoración, temblores cristales. ¿Cómo se encuentran las hormonas tiroideas? La TSH baja, la T3 y la T4 alta. ¿Cómo se puede ver en la gamografía? La gamografía, como podemos ver acá, esta fotografía son nódulos funcionales múltiples, hipercaptantes, como podemos ver acá, se delinean nódulos hipercaptantes y la glándula tiroidea está un poco irregular. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? También el tratamiento es yodo radioactivo. Otros tipos de hipertiroidismo también tenemos la tiroiditis subaguda o crónica, en la cual hay una liberación súbita de hormonas tiroideas y una supresión de la TSH. Los síntomas pueden ir de leves a graves y pueden ceder espontáneamente en semanas o meses. En la gamografía nosotros vamos a poder observar la captación de yodo 131 está suprimida en este tipo de pacientes, o sea, no hay captación de sustancia de contacto. Y la tirotoxicosis artificial, ¿no? O iatrogénica. Tenemos que el paciente tiene el antecedente de la ingesta de grandes cantidades de levotiroxina, las cuales van a suprimir las hormonas tiroideas, por lo tanto los síntomas van a ser de tirotoxicosis, ¿no? La gamografía está suprimida, no capta sustancia de contraste, y el tratamiento para los síntomas que presenta el paciente de tirotoxicosis son betabloqueantes, como el propanolol, contrastes yodados, o también psicoterapia, dependiendo cuál sea la causa del paciente, por qué el consumo de exceso de hormona tiroidea. Pero en otros tipos de hipertiroidismo tenemos el estruma ovárico, o también llamado teratoma ovárico, con tejido tiroideo que es hiperfuncionante. Los pacientes cursan con pérdida de peso, taquicardia. La captación de yodo radioactivo generalmente se ve en la pelvis, ¿no? Y el tratamiento es extirpar ese tumor que está estimulando la hiperproducción de hormonas tiroideas, ¿no? ¿Cómo se encuentran las hormonas tiroideas? Como un hipertiroidismo. TSH suprimida y la T3 y la T4 también están incrementadas. El carcinoma tiroideo, hay variedad de cáncer tiroideo, también puede cáncer metastásico, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de metástasis del cáncer tiroideo? Puede ir a pulmón, a hueso. El tratamiento en el cáncer tiroideo es primero la extirpación de la glándula tiroidea
y posteriormente tratamiento con yodo radioactivo, pero a dosis altas, ¿no? Posterior a la cirugía. Y la enfermedad trofoblástica, en la cual también es una patología bastante infrecuente, y en la cual también vamos a encontrar la TSH que está baja con la T3 y la T4 libre incrementada, ¿no? Entonces, de acuerdo a la patología de fondo, vamos a decidir el tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de un paciente con hipertiroidismo, primero la clínica, ¿no? La sospecha clínica, ver los signos y síntomas del paciente, posteriormente los análisis de laboratorio, la TSH, la T4 libre, la T3, para confirmar. Una vez que se haya verificado la disfunción de las glándulas tiroideas, vamos a ir a ver cuál es la causa. Vamos a hacer un dosaje de los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? El anticuerpo TSI, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, y los anticuerpos anti-TPO y tiroglobulina, que también pueden estar incrementados. Posteriormente a ello, vamos a requerir la ayuda diagnóstica con gammagrafía, en la cual vamos a poder evidenciar de qué tipo de hipertiroidismo se trata, ¿no? Dependiendo de la captación del yodo radioactivo. Y posteriormente al diagnóstico vamos a proceder al tratamiento. ¿Qué diagnósticos diferenciales encontramos en el hipertiroidismo? La enfermedad de Gray-Parsons, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, la tiroiditis que puede cursar con tirotoxinas, como hemos mencionado, puede ser aguda o supurada. Acá en la tiroiditis aguda o supurada, un síntoma clínico característico es la fiebre, la supuración, que es muy importante. En la tiroiditis subaguda granulomatosa de Kervain también puede cursar con fiebre, pero esta es a diferencia de la tiroiditis aguda supurada, es una tiroides dolorosa, de consistencia un poco más firme. En cambio, la tiroiditis aguda supurada es una tiroides inflamada, pero de consistencia blanda, flogótica. Y la tiroiditis linfocítica indolora, que también puede cursar con bocio indoloro, no puede no presentar oftalmopatía y edema, porque hemos visto que es bastante característico de la tiroiditis de causa inmunológica, ¿no? Y pueden presentar, algunos pacientes también pueden presentar hipotiroidismo que puede ser transitorio, un 40%, los pacientes que cursan con tiroiditis linfocítica indolora. Ahora, en relación a las complicaciones de un paciente con hipertiroidismo, tenemos la crisis o tormenta tiroidea. Esta viene a ser la exacerbación aguda de todos los síntomas de hipertiroidismo. En realidad es una emergencia médica y el paciente requiere un manejo en una unidad de cuidados intensivos por la severidad de la enfermedad. Entonces, para catalogar bien los signos y síntomas de un paciente con una crisis tirotóxica o tormenta tiroidea, existen unas escalas, por ejemplo, la escala de Barch-Wartowski, en la cual se evalúan diferentes parámetros y nosotros vamos a poder definir ante qué grado de hipertiroidismo se encuentra el paciente. ¿Qué parámetros se consignan? La temperatura y se da un puntaje. Se mide también en relación al estado de alerta, el sistema nervioso central, si el paciente está consciente, está despierto. También se mide el grado de fibrilación auricular, ¿no? Si es que hay a través de un electrocardiograma, para ver si es que hay afectación, la frecuencia cardíaca. También se mide los síntomas gastrointestinales en este tipo de pacientes, y todo esto nos va a condicionar un puntaje, ¿no? Los pacientes que cursan con una tormenta tirotóxica inminente generalmente tienen afectación de todos estos parámetros. Son pacientes que pueden cursar, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, con inquietud, delirio, psicosis, somnolencia, letargia, confusión, coma, ¿no? Los pacientes en relación a la temperatura cursan con temperaturas altas, mayores de 38 grados centígrados, la frecuencia cardíaca puede llegar hasta 130 latidos por minuto. Según la severidad de la falla cardíaca puede haber edema pulmonar, crépitos. En el nivel del tracto gastrointestinal, el paciente cursa con náuseas, vómitos, puede haber alteración de las bilirrubinas, ¿no? Entonces, todos estos parámetros nosotros vamos a valorar y vamos a dar un puntaje, como podemos ver acá, y todo esto se suma. Y de acuerdo al puntaje vamos nosotros a definir, por ejemplo, de acuerdo a los parámetros en relación a temperatura, función cardiovascular, sistema nervioso central,
disfunción gastrointestinal y si es que hay o no una historia precipitante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si es que el paciente está cursando con algún proceso infeccioso o no. Entonces, estos puntajes, si tenemos de 25 a 40, estamos a 44, perdón, es una tormenta tiroidea inminente, y si es que pasa por encima de 45, entonces ya es diagnóstico de tormenta tiroidea y el paciente requiere ingresar a una unidad de cuidados intensivos para poder monitorizar todos estos parámetros alterados. En la crisis tirotóxica, ¿cuál es el tratamiento? ¿No? El tratamiento, como hemos visto, los pacientes presentan taquicardia, entonces la indicación es beta bloqueadores como el propanolol a 1 o 2 miligramos endovenoso o 40-80 miligramos bioral cada 6 horas. Para el control de la hiperfunción tiroidea tenemos los fármacos como la cianamida, como el metimazol o el propiltiuracilo, ¿no? En el Perú solamente tenemos metimazol, más no contamos con propiltiuracilo. Tenemos también los medicamentos yodados como el ácido iopanoico, el yoduro potásico, la solución del Lugol, que vienen en gotas, el carbonato de litio. Si en caso el paciente tiene mayor compromiso, la sedación con barbitúricos. Y para bloquear la conversión del exceso de hormonas tiroideas en el torrente circulatorio, o sea, de T4 a T3, tenemos que también tienen un efecto estos fármacos como el propanolol, los corticoides, el propiltiuracilo y el ácido iopanoico. Estos medicamentos van a bloquear la conversión periférica de T4 a T3, ya que en estos pacientes está incrementado los valores de las hormonas tiroideas en sangre. Entonces, la terapia para mejorar el aclaramiento de la hormona tiroidea, también podemos usar para las molestias gastrointestinales la colestiramida, ¿no? Y en algunos pacientes, dependiendo de la severidad, pueden llegar incluso a hemodiálisis o plasmaféresis, dependiendo del compromiso del paciente. También es importante mencionar que hay medidas de soporte. Si es un paciente que tiene un factor desencadenante, una infección, los antipiréticos como el acetaminofeno, el paracetamol, corrección de la deshidratación en caso haya un problema gastrointestinal de fondo. La nutrición es importante también en este tipo de pacientes porque hay una hipersecreción de hormonas tiroideas y esto condiciona un catabolismo proteico endógeno, ¿no? Entonces también es importante este punto. El oxígeno, dependiendo si el paciente tiene compromiso respiratorio, tratamiento de fondo de la insuficiencia cardíaca congestiva que también puede estar condicionando una descompensación, ¿no? Y por lo tanto también la terapia del factor precipitante. Siempre es importante buscar qué es lo que le descompensa al paciente, ¿no? En orden de frecuencia, las infecciones respiratorias, las infecciones digestivas, las infecciones urinarias que pueden condicionar una alteración y un desencadenamiento de una crisis tirotóxica en este tipo de pacientes. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿No me escuchan? Escuchando, doctora. Ya, muy bien. Sí, ¿Alguna pregunta? Una pregunta, es un tema bastante amplio. Hemos tratado de abarcar la mayoría de los tópicos en relación a enfermedades tiroideas para que, bueno, tengan un concepto general de la patología tiroidea que es bastante frecuente, ¿no? Después de la diabetes es una de las patologías más frecuentes en consulta. ¿Ninguna pregunta? Sí, te escucho, Claudia. doctora, buenas tardes. Doctora, una pregunta en cuanto al hipotiroidismo y las gestantes. ¿Es posible de que este se vaya a presentar post embarazo, post gestación? La paciente quede con hipotiroidismo, o sea, sin que haya presentado antes y de manera espontánea, ¿no? Padezca esta. Ya, lo que pasa es que en pacientes gestantes, si es que nosotros estamos detectando de que tiene antecedentes de infertilidad o abortos a repetición y estamos evaluando la función tiroidea y vemos que está en el límite superior normal, entonces
estamos asumiendo que aparentemente la glándula tiroidea no está funcionando adecuadamente para que pueda tener un efecto en el tema de la ovulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la paciente inicia tratamiento con hormona tiroidea, logra gestación, está en seguimiento, en control con la hormona tiroidea, entonces el tratamiento tiene que seguir porque es una paciente que hemos verificado, si logró gestación quiere decir que le faltó un poquito de hormona tiroidea para lograr ovulación. Entonces su función tiroidea no está funcionando al máximo, al 100% para que pueda permitir ovulación. Entonces es una paciente que ya tiene que recibir tratamiento, no es que se haga hipotiroidea posterior al embarazo, sino es una paciente que de inicio ha requerido hormona tiroidea y hay que seguir el tratamiento, ¿no? Obviamente refuerza el tratamiento si es que nosotros encontramos valores de anticuerpos positivos. Si tenemos anticuerpos positivos con hormonas en límites normales, esto nos va a ayudar a predecir de que la paciente va a requerir hormona tiroidea más adelante, ¿no? Puede ser que más adelante, si abandona el tratamiento, podría convertirse en una hipotiroidea más adelante, no lo sabemos. Pero ya nos da un indicio bastante fuerte para que nosotros podamos continuar con el tratamiento, ¿no? Y sobre todo los antecedentes, es importante. Sí, doctora. Bueno, y en cuanto a lo que es el coma mixematoso, ¿qué medidas son las que se debe de tomar con ellos? Ya mencionó, no sé, que se debe de administrar lo que es el yodo o por vía oral, pero ¿qué, por ejemplo, restricciones tendríamos que tener? Por ejemplo, en ellos es dar, digamos, si tienen alguna operación de emergencia, ¿se puede realizar en ellos o primero se tiene que restablecer los valores, ¿no?, de las hormonas tiroideas? Ya. Un paciente con coma mixedematoso, lo que pasa es que en quiénes se va a dar, ¿no? Los pacientes con riesgo de padecer coma mixedematoso son generalmente adultos mayores, con comorbilidades de fondo. Otra cosa importante es las estaciones del año. En invierno es mucho más frecuente desencadenar un problema de coma mixedematoso también. Entonces, los pacientes que cursan con coma mixedematoso son pacientes que tienen comorbilidades previas que seguramente no han sido bien compensadas o bien tratadas o bien controladas, que eso también está condicionando su descompensación. Si este paciente requiere una cirugía, tenemos que compensarlo. Si es un paciente en coma, necesariamente tiene que normalizar al menos los valores de la T4 libre para asegurar de que la paciente no vaya a morir de un paro cardiorrespiratorio en sala. Un paciente en coma mixedematoso no se debe dar indicaciones para sala, en caso lo requiera, tiene que compensarse. Necesariamente tiene que compensarse, ¿no? No es un paciente candidato para entrar a sala, ¿no? Al menos se tiene que compensar por lo menos la T4 libre en unos 3 o 4 días y de ahí vamos chequeando cómo va. Ahora, salvo si es que pone en riesgo su vida, ¿no? Si es que depende de la cirugía en el momento de su vida, se correrá el riesgo, pero la indicación es que el paciente tiene que estar compensado para poder entrar a sala de operación. Doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Vargas. Doctora, una pregunta. Con respecto a la medicación, tanto para hiper o hipotiroidismo, ¿requiere de un horario estricto? O sea, que tiene que ser a una hora determinada junto con una dieta especializada. Para hipotiroidismo, sí, ¿no? Necesariamente tiene que ser en ayunas, como lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea tiene mejor absorción con el pH ácido del estómago, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser en ayunas. Para el hipertiroidismo sí, no hay ningún problema, puede ser con o sin alimentos, no tiene mayor relevancia, ¿no? Pero el hipotiroidismo sí. La alimentación, como todas las patologías metabólicas, como sabemos, si hay una hipofunción de la glándula tiroidea, enlentece el tracto gastrointestinal y el mecanismo de absorción va a ser más lento, entonces el paciente tiene mayor capacidad de ganancia de tejido adiposo, por decirlo así. Si tiene antecedentes o factores de riesgo de obesidad, sobrepeso, entonces un paciente que va a tener problemas de obesidad, sobrepeso, ¿no? Entonces en ellos está indicado
reducir la cantidad de los carbohidratos, los glúcidos, como indicamos en los pacientes diabéticos, para mejorar el tema del metabolismo, ¿no? Y evita también que haya sobrepeso, obesidad o diabetes. Ahora, en los pacientes hipertiroideos, como el gasto calórico es más fuerte, está en un hipercatabolismo, por decirlo así, en ellos ahí sí tenemos que indicar dietas hipercalóricas, porque constantemente está gastando energía el paciente. Un paciente con fiebre, con taquicardia, con todos los síntomas de las hormonas tiroideas es un paciente hipercatabólico. Entonces quiere decir que es un paciente que está en continuo gasto de energía. En este tipo de pacientes sí se indica dietas hipercalóricas para compensar ese gasto metabólico que está teniendo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, no habiendo otra pregunta, les agradezco su presencia, su participación y bueno, ya nos estamos viendo en otra clase. Gracias por su atención. Buenas tardes.